Por favor, plieguen sus bandejas, mantengan el respaldo de su butaca en posición vertical y abróchense los cinturones. A las 3 y 5 de la tarde, hora local, aterrizaremos en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, Pepe Colubi, California 83. Muy buenos días, muy buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos a Fanzone Podcast. Soy Daniel Marchena y os invito a que nos acompañéis un rato porque hoy de nuevo es un día muy especial para nosotros. Somos un pequeño rincón en esto del oráculo llamado Internet y cada vez que tenemos un invitado de este calibre buscamos una autorización para celebrarlo. Y ya la tenemos. El protagonista de hoy, sin lugar a dudas, y no lo digo por decir o por plena cortesía, entre otras cosas porque no creo que sea su estilo, es uno de los mejores cómicos de este país. Su ingenio es inigualable, ilustre escritor, crítico de televisión y un almacén de cultura sideral. Esta mezcolanza de virtudes toman una figura antropomorfa y no puede ser otro que el gran Pepe Colubi. ¿Qué tal, Pepe? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Estaba pensando de quién hablarán con esos términos tan elogiosos. Y resulta que era Bueno, de una mí. O mezcla, sea que, sí. Una mezcla entre cansado bueno, y Pepe, podríamos decir, esa mezcla, ¿no? Pero bueno, en este caso eres tú. Así que, bueno, muy, muy agradecido por tamaños elogios que siempre causan cierto pudor escucharlos, ¿no? A veces uno dice, si me conocieran de verdad, nos quitaríamos las caretas rápidamente. exactamente. Molaría que llegara ese momento, ¿eh? De decir que nos quitamos las caretas y quizá un poco la erudicidad que vemos en otras personas ya deja de existir. Pero bueno, joder, Sí, o sí, sí. sea, Yo solo soy un pobre diablo, un ingenuo charlatán, como decía el poeta. un ingenio charlatán. Bueno, hablaremos un poco más adelante de todo ello. Por otro lado tenemos a Alberto. ¿Qué tal, Alberto? Hola, ¿qué tal Tú sí que eres estáis? charlatán, ¿eh? Pero bueno, Yo, vamos, el que más. pero sin autoridad. Bueno, obviamente. Lo dicho, Pepe, muy contento de que estés aquí con nosotros. Bueno, hay una frase que dijiste en Ilustres Ignorantes. Para el que no lo sepa, es uno de los mejores programas cómicos, si no el mejor de España. Ya Lo hablaremos un es. poco más tarde de ello. Pero la frase era que la vida son grandes esfuerzos para obtener logros minúsculos que celebras con una euforia desatada. Y ahora mismo siento eso, solo sin haber hecho un gran esfuerzo. Así que es un poco gratuito todo esto. Gran frase, gran frase. Bueno, es rebajar un poco las autoexpectativas, ¿no? La verdad que a veces, qué sé yo, simplemente descubrir una canción, un párrafo en un libro, una película, en realidad no es un esfuerzo muy, muy mayúsculo, pero te da una especie de satisfacción que conviertes en bagaje, ¿no? Y por eso digo que a veces los flipaos, los que somos un poco flipaos, celebramos con una euforia desatada logros minúsculos que solo repercuten en nuestro beneficio propio, pero es un beneficio intangible y muy, muy pequeñito, pero que nos llena de gozo. Entonces no hay nada mejor que disfrutar la vida según viene con ese tipo de inputs. Claro, claro. Bueno, pero yo diría que los flipados son todos los contrarios, todo lo contrario, todo el concepto contrapuesto a eso, que, bueno, te he oído escuchar muchas veces que lo mejor es no tener quizás pues un fin claro, ¿no? O simplemente eso, lo que tú has dicho, vivir y punto. Expectativas. Hay expectativas bajas, hay gente que igual se marca unas expectativas poco altas, ¿no? Y eso, vamos, yo creo que son los verdaderos flipados de esta película. Hombre, yo es que uso flipado como término elogioso, es decir, cuando tienes poca expectativa pero eres un disfrutón, pues cualquier cosa que logres, por pequeña que Mm, sea, eso lo celebras con algarabía eh, y hombre, tirando pólvora si hace falta, ¿no? Pero, el, pero el flipado en el buen sentido también es un disfrutón, que es otra palabra que también que me encanta y que me aplico. disfrutó en el Rey Juan Carlos también, se podría aplicar. Ese Así es el que más que, disfruto de todos. Bueno, ese es exactamente. un briboncete, Un un briboncete briboncete que ha sabido campechano. montárselo. Y Bueno, que además no tiene miedo a la vergüenza ni al qué dirán, no tiene ningún claro, miedo al qué dirán, con lo claro, cual claro, pues Eso es muy se ha cierto. venido arriba de una manera absolutamente brutal. claro, claro. Es la Hay anarquía en el de comunismo, abajo arriba aspiramos a también, eso, siempre. claro. Sí, exactamente, aspiramos todo el mundo a eso, yo creo, a tener esa personalidad, ¿no? Así que bueno, por eso digo que es un poco la anarquía dentro del comunismo, es el fin último. Eh, escritor, periodista, crítico, ¿con qué profesión te quedas? ¿O cuál es la que más te identifica? Lo que técnicamente he hecho más es escribir. Digo técnicamente en cuanto a volumen, porque yo
vamos, he escrito muchísimo, he dado mucho a la turra, artículos, reportajes, libros, todo tipo de soportes que soportaran letra, precisamente valga la redundancia, ahí he metido las narices. Y es lo que técnicamente más veces he hecho. Entonces, tengo más fácil saber lo que no soy, o sea, o lo que no me identifica tanto. En este caso, fíjate, tú me decías humorista, que es una palabra que le tengo muchísimo respeto. Yo he tenido la suerte de aterrizar en Ilustres Ignorantes, un programa en el que solo hace falta tener capacidad de sentarse, porque, bueno, es básicamente, si alguien que no pueda sentarse difícilmente puede estar en la mesa de Ilustres. Pero fíjate, en 14 años que llevamos, 2 invitados por programa, han pasado cientos de personas y yo he tenido la suerte de caer pues justo al lado de Coronas y Cansado e impregnarme, ¿no? De esa... Sí, sí tenía antes de Ilustres cierta actitud sarcástica o una visión irónica de la vida, porque creo que va totalmente ligado con el espíritu crítico. Eso de separar el humor por un lado y el drama por otro no va conmigo, o por lo menos tener claro que son caras de la misma moneda. Entonces, yo diría escritor, respondiendo a tu pregunta, pero bueno, sobre todo disperso. Disperso, claro. Ya que es una palabra que uso muchísimo en la vida y que he titulado la última novela con ella, pues disperso es el que tiene varios frentes abiertos y no acaba de decantarse por uno concreto, pero va picando de aquí a allí. Entonces, yo creo que me identifica bastante. Napoleón también tuvo bastante frentes abiertos. También se podría decir que es un poco disperso. Los Sí, genios dicen que son dispersos. Pero lo hizo de noche. Pero lo mezcló con una enorme ambición. Entonces, Exactamente. Él tenía grandes expectativas y ahí, claro, con grandes expectativas, esperando cerrar bien todos los frentes, pues acaba fallando por algún lado. Ahí está la clave de las expectativas que has comentado antes. ¿Has sufrido alguna vez entonces el famoso síndrome del impostor? Porque claro, si dices que aterrizaste en el mundo del cómico, ¿no? Del humor un poco, no por accidente, pero bueno, de esa Sí, forma por que has comentado accidente. antes. Fue un accidente absoluto, fue un cataclismo. O sea, a mí me pilló Ilustres con 40 añazos. O sea, que imagínate. Yo había hecho alguna cosa pues en televisión antes, pero no estrictamente dirigida hacia el humor, sino tomando o impregnándome de eso, ¿no? De todas las vertientes que tiene el humor, el sarcasmo, la ironía, como decía antes. Pero bueno, tuve la suerte, porque es que, claro, hablando de pocas expectativas, Ilustres era un proyecto de corto recorrido. O sea, no porque lo tuviéramos claro que iba a ser de corto, sino porque nadie pensaba que podía durar tanto como está durando, ¿no? Que ya es un milagro casi de la tele. Entonces, el programa al principio era mensual, era media hora al mes. Menos no podía ser. Entonces, con esa expectativa de cumplir una temporada, la primera temporada son 9 o 10 capítulos solo de Ilustres, capítulos de media hora, insisto. Entonces, con esa especie de cortoplacismo, ¿no? de renovar temporada a temporada, hemos llegado a 14, con lo cual es todo como una especie de cordial accidente, usando la analogía que decías, pero que de momento va bien y no causa heridos, ¿no? Simplemente ya, si mañana se acabara, ya habría sido una experiencia fascinante y única. Bueno, empezasteis como La Hora Chanante. La Hora Chanante también empezó de esa forma un poco mensual, diría, incluso, ¿no? Empezó, Sí, era vamos, mensual, era una emisión mensual. Lo que pasa es que La Hora Chanante llevaba muchísimo trabajo detrás. Bueno, no solo escribir guiones, caracterizaciones, doblajes. Era un programa muy artesanal. Tengo mucha relación con los chanantes. Sí. Y vamos, bueno, es conocido, ¿no? Que era un trabajo artesanal, era casi un encaje de bolillos, con los medios justos, pero con una desbordante imaginación. O sea, la generación chanante estamos marcados por Joaquín Reyes y compañía. Sí, unos auténticos genios. No sé, Alberto, si tenías una pregunta, bueno, al respecto del humor y sus límites, ¿verdad? Que podría encajar. Sí. ¿Dónde pondrías tú los límites del humor? Porque a ti te gusta mucho el humor, llamémoslo entre comillas, escatológico. Bueno, y sin comillas, porque depende. ¿Dónde lo pondrías tú, más o menos, lo que son los límites del humor? Tengo que siempre, bueno, es un tema muy interesante, pero siempre impugno la pregunta porque no sé por qué, por alguna razón al drama no se le exigen nunca límites. Entonces, preguntar por los límites del humor es como ponerle unas vallas, ¿no? Al campo del humor, delimitarlo
y ponerlo en un sitio distinto y como menor, como que tiene que justificarse frente al drama al cual se le permite todo tipo de atropelías y de moñerías, incluso cursiladas, salidas de tono. Se le permite todo porque habla en nombre del drama, que parece ser un ente superior, cuando el humor forma parte totalmente del ímpetu humano. Entonces, yo los límites, si hubiera que ponerlos, que creo que no, pero bueno, entiendo la naturaleza de la pregunta, lo pondría en que fuera bueno en el sentido de bien hecho, de construido, de cuidado, pues igual que cualquier obra de arte, hay unos criterios técnicos o de contenido que se aplican para valorarlo como bueno o malo. Pues lo mismo con el humor. O sea, yo a un humor, por negro que sea, pues le exijo cierta construcción y que sea buen chiste, en el sentido de admirable o por lo menos que haya un juego detrás, que haya una amiga. No tiene por qué haber tanto, porque muchas veces volvemos a las expectativas, ¿no? Muchas veces se quiere construir tanto que acaba desmoronándose el edificio que alberga el chiste. Entonces, yo creo que los límites van más por el sentido común, más que por la autocensura. Y claro, el lenguaje es lo que tiene, es un acto comunicativo, y el humor es un idioma. Es un idioma que tiene su emisor y su receptor, y por el medio puede haber interferencias o puede haber falta de sintonía en el mismo idioma. Entonces, es un campo muy abierto, pero insisto, no es un terreno aparte, fuera del drama o de la seriedad. Al final lo más importante es contextualizarlo, imagino. Bueno, no imagino, bajo mi punto de vista, lo más importante es contextualizar todo. Bueno, es que el humor tiene muchísimos contextos, el humor como todo, pero quiero decir, no es lo mismo un chiste en Twitter que en un teatro, que en una sala pequeña de monólogos, que en una película, que en el teatro. O sea, no es lo mismo, y por eso pasa tanto, ¿no? Especialmente con las redes sociales. Con Twitter pasa que sacas un chiste de Twitter y es como un ser desvalido que pierde una serie de puntos referenciales. Es decir, entra en juego todo el lenguaje de Twitter, lo que es un reply, un retweet, una mención. Todo eso es parte de la construcción del chiste. Por eso muchas veces cuando lees un tweet a alguien que no tiene Twitter, pues no le hace gracia, o se pierde algo, o no le ve tanto. Y sobre todo cuando sacas un tuit de su contexto natural y lo metes dentro de un artículo de opinión, ahí hay un choque tremendo. Entonces es donde utilizando tu palabra, se descontextualiza muchas de las intenciones sarcásticas o irónicas que puede tener el input en primer lugar. O sea que el humor de Twitter solo se podría, para algunas personas, aquellas personas que más o menos entienden Twitter, porque aquellas personas ajenas a esta red como que no necesariamente, pero es que vemos casos continuamente de gente que saca la conversación de Twitter a un terreno donde está totalmente desvalido, y es donde se producen los equívocos, aparte de la maldad y las ganas de polemizar, que son muy aburridas, en mi opinión, muy aburridas y muy insistentes, y por eso muchas veces Twitter se convierte en otra cosa. No sabemos exactamente para qué estaba pensada, porque las aplicaciones nacen de una manera y luego crecen de otra, incluso mueren y desaparecen y no pasa nada, y a lo mejor estamos sobredimensionando Twitter y dentro de 3 años es un vago recuerdo del pasado, como MySpace o Second Life, ¿no? Entonces, es verdad. Hay que también quitarles un poco de trascendencia a las redes. Muy interesante y joder, una reflexión interesante. Al ser una persona tan poliédrica, bueno, creo que nos podríamos tirar horas hablando contigo, pero bueno, el tiempo es limitado y muy valioso, por lo que nos vamos a centrar ahora en una etapa de la que yo personalmente tengo mucha curiosidad, ya que, bueno, somos insultantemente jóvenes, tenemos entre 23 y 24 años. Y 24 recién cumplidos. Exacto, bueno, sí, perdón. No te felicité, felicidades, aprovecho ahora para hacerlo. Te ha felicitado antes Pepe Culví que yo. Eso ¿quién te lo iba a decir? Apúntatelo por ahí. Nos vamos a centrar, si quieres, en los finales de los años 90 y principios de los 2000, aquí en España conocido como BMW y Ladrillo, y no tanto a nivel popular, sino también esos primeros años de Internet y la creación de este dios del futuro próximo, que es el oráculo Internet.
Tú como experto en la materia, porque lo eres, ¿cómo cambió la tele y la música a medida que iba agitando esta bestia? Se iba, vamos, volviendo enorme. Bueno, es una época muy interesante, pero que también hay que contextualizar de alguna manera. YouTube nació en el 2006. YouTube Sí. parece que lleva toda la vida ahí desde Atapuerca, parece que, o sea, echamos la vista atrás y siempre estaba YouTube. No, empezó en el 2006 y creció exponencialmente muy rápido, pero sí que hubo una etapa donde no había esa posibilidad de multipantalla, ¿no? Se suele dar finales del 99, o sea, 99-2000 como inicio, digamos, masivo de Internet. Pero es que en el 99, ya que mencionas la televisión, en el 99 es un año que a mí me interesa muchísimo porque comenzaron 3 programas que yo creo que son fundamentales. Empezaron Los Soprano, empezó Bob Esponja y empezó Crímenes Imperfectos, que son 3 cosas aparentemente sin ninguna conexión entre sí, pero que cubren 3 espectros de público muy concreto. Correcto. En el caso de Los Soprano, además, inicia pues la nueva relación, ¿no?, con las series de pago, en este caso por HBO. Ujú. Bob Esponja yo creo que es el principio de muchas cosas. Y Crímenes Imperfectos, con el tiempo, daría paso a todos los shows de forenses. Claro, Crímenes Imperfectos juega con que son casos reales, tratados desde un punto de vista cutre documental, pero luego da paso a CSI, por ejemplo, ¿no?, por decir uno, el más obvio con todas sus franquicias. Sí, Y Miami creo entonces, que es el más cutre. Además, Miami, sí, sí. La primera temporada es claro, no la alucinante. tengo, no la tengo tan fresca. Revísatela, te lo recomiendo, Pepe. A ti que te gusta lo cutre, vas a flipar. Sobre todo con las Yo es que actuaciones era de más de Las Horatio. Vegas. Luego Miami con Horatio Vas a me daba, flipar. me daba, me daba risa, me daba un poco de Por eso digo que risa. vas a flipar, porque es tan cutre que da risa. Y además, ¿cómo es posible que Dexter y Horatio estuvieran en la misma ciudad Es sin verdad. que uno lo descubriera al otro? ¿No? Siempre digo la misma broma. No lo había Pues pensado. luego, claro, antes la tele, antes de todo este boom, la tele se veía como un tótem, ¿no? Era una pantalla familiar donde se reunía la gente, donde se hacía un consumo en comunidad, y la llegada de Internet propicia las multipantallas, es decir, los formatos. Hay una cosa que está pasando, bueno, hace ya tiempo, ¿no?, que es lo de, primero eran los cofres de DVD con las series completas y ahora son los Hostia. maratones en plataforma, que yo creo que de alguna manera pervierte lo que es el término cliffhanger y esa posibilidad de, que no digo que sea mejor ni peor, pero antes se construía en base a que se emitía un capítulo cada semana y ahora, bueno, muchas plataformas cuelgan la serie completa, la temporada completa en el mismo día y puedes verlo entero. Entonces yo Ujú. creo que de alguna manera determina y difumina un poco los criterios de valoración, ¿no? Hay capítulos que pueden ser más flojos, pero quedan diluidos entre 2 capítulos más potentes. Esto es una teoría un poco personal y loca, pero es un signo de los tiempos. Ahora hay menos tiempo para consumir y es mucho más difícil fidelizar un espectador semana a semana, con lo cual se va a la plataforma. Pero bueno, Internet ha propiciado la aparición de muchas plataformas. Sigue habiendo lagunas del tamaño de Wisconsin. O sea, yo no entiendo por qué Rockefeller Plaza, por ejemplo, por decir una serie, no está en ninguna plataforma, o Verdad. estos cambios que hay, ¿no?, que de pronto Seinfeld desaparece, aparece en otro lado, Friends también. Pero Sí. bueno, yo creo que es totalmente inabarcable la producción. O sea, para una sola persona es inabarcable. Por eso también es como un lugar común lo de que se tarda más en escoger qué serie ver que en ver series propiamente, ¿no? Ahora que has mencionado dos series que, bueno, para mí mi favorita es Los Soprano y luego para mí mi sitcom preferida es Friends, igual es discutible, pero te quiero hacer dos preguntas al respecto en cuestión de estas series. La primera, Los Soprano, ¿qué te pareció el final? Y Friends, sí, ha envejecido mal, está envejeciendo mal o no se está sabiendo contextualizar lo suficiente como para poder entenderla. Pues Los Soprano, yo tengo una historia que he contado a veces. Tardé años en ver el final de Los Soprano. Es una manía totalmente personal, pero es una cosa innegable. Solo puedes ver el final de una serie por primera vez una vez en la vida. O sea, solo tienes una vez para que sea la primera vez que ves ese final.
Con lo cual yo vi Los Soprano hasta los que me restaban 3 capítulos en su época, 2007, sí. 2007. Y dejé los 3 últimos capítulos sin ver. Y los vi el año pasado. Hice ese ejercicio. Entonces, claro, intenté durante todos esos años esquivar, sabía algo de que había... Un fundido a negro, ¿no? Algo te sonaba. Algo de un fundido, una jukebox, ¿no? Tal. Y claro, la verdad que me impactó el final y creo que la explicación lógica y coherente alrededor de él, no, creo que no debemos hacer un spoiler a estas alturas, no, pero bueno, me pareció muy bueno. O sea, la tensión de ese último minuto, la tensión de esos últimos minutos crecientes en el restaurante y ese final tan abrupto con la canción, soy partidario. Es decir, eres partidario. Lo defiendo, me parece coherente y me parece muy, muy sugerente y muy bien hecho, muy bien rodado y muy bien montado. Premonitorio, además, para el actor. O sea, desgraciadamente. Sí, exacto. Premonitorio para James Gandolfini. Y la otra pregunta es sobre Friends. Es que estoy escuchando y leyendo, sobre todo en Twitter, claro, donde pasa lo que pasa. Hay gente que no contextualiza bien Friends e incluso llegan a decir que está envejeciendo mal. Su humor es anticuado y ciertamente machista. No. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Lo de contextualizar, pues a veces sí hay que hacer un esfuerzo. No digo con Friends, digo con todo. Es decir, sí. Cada serie es deudora de la época que vive. Pero creo que la calidad y los méritos de Friends están muy por encima de ese tipo de envejecimientos. El humor, qué sé yo, solo por nombrar uno, el humor de Chandler no solo me parece universal, sino totalmente atemporal. Y sí. Esa especie de mezcla de absurdo, ¿no? Había una sección en la revista Mad americana satírica que era algo así como respuestas absurdas a preguntas idiotas. Pues esa es la definición de Chandler, totalmente, ¿no? Entonces, se le pueden buscar 3 pies al gato. Me parece un ejercicio como muy de bisturí, muy tiquismiquis. Yo creo que la calidad de la sitcom tradicional, que es que incluso hay sitcoms que podemos irnos mucho más atrás en el tiempo y que aguantan. Ojo, muchas veces, por ejemplo, una sitcom mítica como Enredo, mítica en su día de los años 70, rompedora totalmente, pues ahora sí que notas, si la ves ahora, notas como que es más deudora del culebrón, del género culebrón que ellos mismos parodiaban, que de la parodia en sí, ¿no? Pero sigue teniendo un valor intrínsecamente casi arqueológico. Entonces, igual que las Chicas de Oro, ¿no? Que ahora están tan reivindicadas. Finalmente, por cierto, la misma creadora de Enredo, Susan Harris, estaba detrás de las Chicas de Oro. Entonces, yo pediría un poco de relax a la gente y disfrutar de los diálogos, de las situaciones, del acting de los 6 protagonistas de Friends. Yo tenía mi particular ranking, digamos, donde no entraba Phoebe. Fíjate, Phoebe, que he recuperado un poco con el tiempo, me parecía demasiado increíble que la contemplaran sobre todo cuando tocaba la guitarra. Pero bueno, son fobias totalmente legítimas de espectador, que cada uno tiene sus rankings, sus gustos y sus disgustos. Entonces, yo sigo defendiendo Friends totalmente. ¿Cuál es tu ranking? Así rápidamente. Pues mi ranking sería... de personajes. Sería Chandler en primer lugar. Claro, el tándem Ross-Rachel es muy poderoso porque tuvieron una trama muy larga, muy bien llevada. Nos estamos dando un descanso. Entonces sí. pondría por un lado Ross y Rachel, a la misma altura Joey, después sí. Mónica y después Phoebe. Así como una especie de árbol genealógico. Sí. Pero bueno, es totalmente personal, claro. A lo mejor mañana cambio el orden, pero bueno, Chandler estaría siempre arriba del todo porque me fascina. Y el acting del actor, bueno, pues qué decir.
Yo tendría Bueno, dudas entre Chandler y Joey. Para mí yo eso también, la verdad. sería, sí, encumbrar Me a los costaría. dos. Y yo subiría a Phoebe al tercer puesto, incluso a veces al segundo. Bueno, eso Yo el ya tercero quizá. cuestiones Yo el personales, tercero Sí, quizá. no sí, totalmente. exactamente. Eh, en base a esto de Internet, ¿existía la necesidad de creación de algo que te facilitara tanta información? Es decir, alguien que dijera, ojalá existiera una enciclopedia infinita que me dijera cuándo murió el peluquero de Mussolini, o a ver si dice realmente lo que creo que dice el estribillo de Killing in the Name, ese tipo de cosas, en aquella época. Pues yo creo que sí. Yo escribí mi primer libro, que se llamaba El ritmo de las tribus, que era sobre tribus urbanas. Lo escribí con información totalmente analógica, es decir, libros. Libros, cintas de VHS o DVDs, pero información totalmente analógica que me costaba mucho encontrar. De nuevo, no digo que sea mejor ni peor, porque el aluvión de información que te proporciona Internet hay también que saber tamizarlo, seleccionarlo y muchas veces poner en duda la Wikipedia. Pero la Wikipedia, o sea, me parece una herramienta fascinante y fundamental, y sobre todo para la profesión de periodismo. Otra cosa que hice mucho, sobre todo durante los 90, fue hacer entrevistas de todo tipo, de corte cultural, pero bueno, en todos los ámbitos. Colaboraba en varios medios y hacía entrevistas de todo tipo. Y me costaba mucho encontrar a veces información. Claro, había esa especie de impresión de que, bueno, si sale en un libro es verdad. Pues no, sabes que con el tiempo los libros también tienen errores garrafales, ¿no? Pero tener a tiro de clic, por eso me parece tan grave o lesivo hacer en la actualidad entrevistas no documentadas, porque está muy fácil, ¿no? De hecho, es algo que está prohibido o que no está contemplado de buena manera, pero yo abrí mi entrada en Wikipedia, lo hice yo mismo, Ujú, ¿se puede? porque se puede, sí, sí. Yo dije, Ujú. bueno, a ver si puedo. Y pude, y lo digo públicamente, bueno, tampoco va a ningún lado. Es una entrada muy pequeña, muy escueta, pero sobre todo informativa, porque claro, tenía tantas cosas dispersas, precisamente, que quería de alguna manera tener un sitio donde estuvieran ordenadas, ya que no tengo página web o algo así. Y bueno, pues esa herramienta me parece necesaria y válida. Yo doné un par de veces Ah, que sale sí, el mensaje a del sí, Wikipedia, sí, sí, yo sí. un par de veces doné unos dólares ahí a la causa. Sí, sí. Pues yo fíjate, yo cada vez que lo veo digo, sí, hombre, es como cuando voy al McDonald's de muy de vez en cuando y veo que dona para la obesidad infantil. Digo, no, sí, claro, abre una universidad, Wikipedia. No, no, pero Bueno, tienes razón. igual ellos quieren promoverla, ¿no? Entonces, por Bueno, eso piden Eso donaciones. es un poco otra contradicción de la vida. exactamente, Ahí Exacto. la exactamente. tendríamos. Pues primero, yo de la Wikipedia, bueno, evidentemente, pues al preparar una entrevista nos documentamos mucho y claro, la Wikipedia es uno de los medios, pero quizás pues preferimos otro, pero por cuestiones de que nos gusta profundizar, claro, y si buscas profundizar, pero lo que me llama la atención es que en aquella época existía ese pensamiento colectivo de, ¿no? Ojalá poder encontrar esta información ¿no? en algún sitio, ¿no? O sea... Bueno, yo creo que Imaginártelo. nos fue educando. Es igual que la televisión, ¿no? La televisión, mucha gente habla con cierta nostalgia de series setenteras, ¿no? Tipo Los Ángeles de Charlie o Colombo, o bueno, series autoconclusivas de capítulos toscamente rodados para los parámetros de hoy. La tele nos fuimos educando a la vez, la televisión y los espectadores. Y con Internet pasa lo mismo. Es decir, antes hablábamos de aplicaciones que han ido cayendo. Hubo un momento que Second Life dominaba la Tierra. Hacia el año 2007, 2008, 2007 más bien, Second Life era el futuro. O sea, había gente... Todo lo que están hablando ahora del metaverso era aplicable Es cierto, a sí. bueno, Meta, digo Meta, la Sí, sí, nueva el estafa metaverso de Sí, 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 Zuckerberg. sí, metaverso de sí. Meta. Sí, sí, sí. Pues es básicamente Second Life. Y hubo un momento que la gente picó el anzuelo, se hicieron inversiones, había dinero online por ahí. Y fíjate dónde está Second Life ahora, ¿no? Que ha desaparecido. Ha No ha desaparecido. desaparecido del todo, pero bueno, es irrelevante su Sí, ya repercusión. nadie se Pero, acuerda de ello. Ya. exacto. Sí.
Igual que MySpace, que de pronto era el futuro de la música, ¿no? Y siempre se cuenta Sí. la historia de los Arctic Monkeys que se hicieron visibles en la red. Sí. Y también ha desaparecido. Entonces, Sí. yo creo que esa necesidad de tener esos datos a mano también es una necesidad creada, ¿no? Ya no hay discusión sin sacar el móvil, no hay debate. Por eso Claro. es tan divertido muchas veces. No lo busquemos. Tiremos de memoria y saquemos este dato que de alguna manera tenemos flotando entre todos y bueno, siempre se acaba sacando el móvil. No Sí, me parece sí. tan grave, me parece un uso racional en cuanto a consultar datos puntuales, ¿no? Pero claro, no sé si en un futuro el Homo sapiens irá perdiendo capacidad de memoria y todos serán discos duros externos, ¿no? En vez de recuerdos como los conocemos ahora. Qué curioso, almacenado está ahí en un metaverso también, no sé, imagínate bueno, se crea como una especie de fantasía, ¿no? En la historia interminable y ahí se alberga todo, no sé, es Sí, interesante. por ejemplo, cosas como decir, Siri, recuérdame mi infancia, Sí. porque no te Al acuerdas fin- en absoluto Pues una mierda, de ella. te dice, ¿no? Al final vamos a tener vamos a tener incluso una caja de sentimientos como en Blade Runner y no vamos a enchufar, ya verás. Sí, Bueno, pues pero bueno, espero que me pille muerto ya ese momento, porque sería y a ya mí el también. final. ¿Cómo ves el futuro de la televisión entonces y si le debe rendir pleitesía a Internet si quiere subsistir? Hombre, no tengo una manera certera de adivinar el futuro. Yo creo que muchas de las profecías que se han ido diciendo sobre la televisión han ido cambiando porque el medio es el mensaje al final. Entonces, yo creo que hay un espacio para la tele generalista, pero la especialización está claramente diversificada en las plataformas de series. Hay una cosa que a mí me sigue gustando hacer, pero quizás porque nací con ella, que es hacer zapping. Es decir, tele bajo demanda, pero con esa falsa sensación de directo, ¿no? Porque muchos programas son grabados, pero Sí. tú los estás viendo en el momento en que se emiten. Por ejemplo, un ejemplo muy claro en mi caso, La Resistencia. Yo La Resistencia intento verla pues, siempre que puedo, pero en su horario de 11:30 a 12:30. Es decir, la veo en directo en Movistar. No Sí. suelo verlo bajo demanda, a no ser que me interese muchísimo el invitado o haya pasado algo, pero esa especie de sensación de consumir en directo, que yo creo que ya es un vestigio del pasado, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones, bueno, vosotros mismos, Sí, no consumís bajo demanda, es decir, vais a exactamente. tiro fijo y os fabricáis vuestra programación. Me acuerdo que esto era una cosa cuando empezaron los smartphones, que se hablaba mucho de eso, ¿no? De esa posibilidad de crear uno mismo su propia parrilla, que es a donde vamos más o menos, y Sí. con el bajo demanda puedes ver incluso programas generalistas de esa manera. Pero yo creo que se va cada vez más a la especialización muy concreta, incluso de realities. Luego está la competencia de los podcasts también, los audiolibros, que ahora están también viviendo un boom. En fin, como veis, no tengo ni idea hacia dónde van las cosas, pero auguro un futuro lleno de pantallas. Yo creo que nos implantarán unas pequeñas pantallas dentro de los párpados para cuando cerremos los ojos poder seguir viendo. Lleno de Fíjate pantallas que- y lleno de incertidumbres. Sí. Eso la vida, Esa es la en vida. definitiva. Sí, ¿decías, Alberto, perdona? No, yo solo iba a decir que fíjate que yo lo contrario, o sea, soy lo que rompe la excepción, o sea, soy la excepción que confirma la regla, porque yo, por ejemplo, la Resistencia me gusta verlo por la noche y luego irme a acostar. Y Ilustres a lo mejor no lo veo el mismo día, pero lo veo el día que lo reponen. A lo mejor reponen un sábado, pues lo veo. Por ejemplo, a lo mejor un martes no lo veo, pero lo veo el sábado o así. Pero no me suele molar porque digo, joder, es que me lo pierdo, tal. Prefiero verlo en el momento, cuando lo ponen. Porque de alguna manera para mí es más cómodo también. O sea, también eso yo creo que va un poco en los gustos de la gente. Totalmente. Completamente. Para ir cerrando la entrevista, no me gustaría cerrar sin hablar de un programa que es que me encanta, Ilustres Ignorantes. Comenzó en 2008, ya lleváis 14, 15 años
Le preguntamos a Nacho Guerreros, que interpreta a Coque en La que se avecina, cuál era la clave del éxito de La que se avecina, y te hago la misma pregunta. ¿Cuál crees que es la llave del éxito de Ilustres Ignorantes? Hombre, empezamos a ya llevar unos años como para poder analizarlo, ¿no? De alguna manera. Yo puedo hablar más bien del éxito de puertas adentro, más que de la repercusión hacia afuera, porque eso es un intangible que sinceramente a mí me asombra. O sea, de puertas para adentro hay cosas bastante claves. Primero, la buena sintonía entre Coronas, Cansado y yo, que se extiende a los dos invitados de turno que vienen cada semana. Entonces, no hay competición. Esto es algo que siempre explica Javier Cansado. No hay competición entre nosotros, hay amistad y hay apoyo. Como siempre dice Javier, si alguien dice blanco, no hay nadie que diga negro. Lo que van a decir es muy blanco. Entonces, Claro. hay una especie de apoyo continuo y de gente remando en la misma dirección. Luego yo añado que hay una cosa que me parece muy clave, que es que no hay ensayos, porque, o sea, lo que grabamos es lo que se ve. Ujú. No hay ensayos, no hay guión. Nosotros sabemos un par de preguntas de cada programa, pero todo lo demás, las interacciones, no sabemos qué va a decir el otro. Interacciones que se improvisan sobre la marcha y quedan, y funcionan o no, porque también, claro, no es un ensayo-error, es un error continuamente. No, no, Entonces, bueno. que no haya ensayos, yo creo que ayuda mucho a no erosionar el formato, ¿no? Porque es que realmente lo pasamos bien, se graba de manera muy cómoda, grabamos dos programas, o sea, en 2 días grabamos los 4 programas, simplemente nos cambiamos la camisa entre programa y programa y en 2 días queda el mes hecho. O sea, es una especie de comodidad que todo va a favor y luego, pues la capacidad de decir tontunas y de... O también a veces de manera seria, pero siempre con ese aura de intrascendencia y de quitarnos todo tipo de importancia. Yo creo que todo eso ha formado una masa, masita, ¿eh? Porque claro, lo comparas con la audiencia de Sálvame y es ridículo, pero una masita de fans que también creo que otro tema importante es cómo se subraya con la gira que hacemos por teatros sin cámara, sin grabar, que llevamos desde el 2011 haciendo un par de bolos al mes más o menos, y yo creo que retroalimenta de alguna manera esa base de gente que nos sigue. Entonces, son una serie de casualidades y de pareceres, ¿no? Que coinciden en un mismo punto y no sé, yo creo que el secreto a veces es mucho más simple de lo que se pueda explicar de manera racional. Sí, bueno, yo he escuchado auténticas obras maestras en ese programa, unas reflexiones que son muy serias dentro de un plano cómico y la verdad es que sinceramente, o sea, es un gustazo escuchar ese tipo de cosas. Además, claro, en ese contexto cómico y gente que te sorprende mucho, que pues yo no conocía la parte cómica de esta persona. Bueno, Pepín 3, yo creo que es el mayor Entre, exponente. Referente. es un gurú absolutamente, totalmente Exactamente. referencial. Exactamente. Bueno, Pepe, pues ha sido un Muchísimas gracias. verdadero placer, un gustazo. Joder, ahora es que es una de las entrevistas que más ilusión me hacía. Ya es la segunda vez que lo digo consecutiva, porque con Nacho Guerrero también me hacía mucha ilusión y ahora contigo va a parecer que cada una es así. Pero no, en esta ocasión realmente es así. Somos como los músicos. La Eh, mejor ciudad. Sí. exacto. Me encanta estar ¿Firmáis en Salamanca. Sí. firmáis otra temporada más en Ilustres? Bueno, de momento seguimos hasta junio. Es lo que siempre ha sido así. Es decir, bueno, a veces hubo una temporada que firmábamos por 6 meses, me parece que era, pero hemos firmado este año hasta junio y literalmente, como siempre, no sabemos qué pasará en septiembre. O sea que confiamos que seguirá porque la sintonía es Ojalá. buena y vamos, salimos apañados. Entonces, yo, por parte de Ilustres, sí firmamos un año más. Que lo sepa Movistar. Eso. Exactamente. Que seguro que verá esto. Ve todo lo que sale ahí. Exactamente. Bueno, Pepe, por lo dicho, ha sido un placer. Te veremos allá donde vayas, te leeremos todo lo que escribas. Estamos muy Gracias. atentos, siempre te seguimos y te llevamos siguiendo tiempo y te seguiremos siguiendo. Y después de esta entrevista, mucho más. Y nada, a ti, Alberto, pues te veo la semana que viene y poco más. Tampoco, Muy ¿no? bien. Entre tú y yo tampoco hay tanta admiración. Pero Y bueno, ya por está. Pepe, ¿Para qué sí. más? Bueno, Pepe,
Bueno, pues un abrazo, ¿eh? Gracias. Un abrazo. Muchas gracias, a ti. Pepe, por la entrevista. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Pepe.